Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Líbero, un programa en el que hablaremos sobre las elecciones en Brasil. ¿Qué pasó? Bueno, este domingo se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro fue la gran sorpresa y superó las previsiones de las encuestas al obtener un 43% de los votos y forzar entonces un balotaje con Lula da Silva, que lideró con 48%. Mientras los candidatos de centro consiguieron menos de un 5% cada uno, lo que se interpretó también como una clara derrota al centro político. Pero además el domingo se eligió mucho más que presidente, también fueron elecciones parlamentarias y de gobernadores, lo que demostró un avance de la derecha en Brasil con el Partido Liberal de Bolsonaro, que tendrá ahora la mayor bancada de la Cámara de Diputados y en el Senado, con 99 y 14 escaños respectivamente, dejando al Congreso brasileño como el más conservador de la historia de ese país. Además, hay que agregar que en las elecciones de gobernadores la derecha también arrasó con 11 de los 27 estados de Brasil en manos de ese sector, incluido Río de Janeiro. Antes de partir, contarles que este programa se hace gracias a la red Líbero. Quienes estén interesados en ser miembros, en conocer más sobre la red, lo pueden hacer en la descripción de este video. Y saludamos entonces a los ex embajadores de Chile en Brasil, a Jaime Gamuri, histórico ex senador del Partido Socialista y quien fue embajador en Brasil en el gobierno de Michelle Bachelet, quien está aquí en estudio, y también a Fernando Schmidt, quien fue subsecretario de las Relaciones Exteriores y embajador en Brasil en los dos gobiernos de Sebastián Piñera y quien está conectado con nosotros desde España. Muy bienvenidos a ambos, muchas gracias por conectarse y por estar acá en estudio. Jaime, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, llegando de Brasilia anoche. Así es, justamente viendo Después la de haber elección. estado, sí, esta vez en una condición distinta, en mi calidad de ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, en una misión de observación de la elección. Claro. Normalmente he sido actor de las elecciones, pero ahora era un observador. Al tiro vamos a ir a eso. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, muy agradecido de esta invitación, Magdalena. Muchas gracias Desde a usted España, eso sí. Claro, por conectarse con nosotros desde España, como decía. Muy bien, bueno, preguntarle para entrar directo en materia, ¿cómo vieron estas elecciones? Partiendo por usted, Jaime, que nos contaba que por el Tricel estaba justamente desde Brasil, ¿no? ¿Cómo interpreta la sorpresa? Vimos que se pronosticaba una holgada victoria del expresidente Lula da Silva, le daban hasta una victoria de 15 puntos, pero finalmente ocurre otra cosa, ¿no? Y Bolsonaro supera las expectativas y genera, bueno, esta sorpresa. De hecho, Bolsonaro se ha dicho, fue la gran sorpresa de estas elecciones. ¿Cómo lo vio usted desde allá, no? Bueno, la elección desde el punto de vista formal, que era lo que yo fui, digamos, una elección hecha con todo impecable, desde el punto de vista de la transparencia, de la disciplina ciudadana de la gente, del buen funcionamiento del sistema electoral. Creo que en ese sentido, digamos, una demostración de la fortaleza del sistema electoral brasilero, que había sido muy cuestionado, principalmente por Bolsonaro. Había un poco como Trump, yo diría análogamente, había sembrado dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Y esas dudas creo que se disiparon completamente, tanto que incluso Bolsonaro tuvo que aceptar la elección. Así que desde ese punto de vista creo que un muy buen ejercicio democrático. Mucha participación, la histórica, 80% aproximadamente en un país donde esa es la media, y con un resultado donde hay un elemento que era previsible, que es la gran votación de Lula, que no hay que olvidar, digamos, o sea, Lula estuvo completamente en lo que se pronosticaba. Todas las encuestas a Lula daban entre 48 y 51, y por tanto tener margen de error. Claro. Eso hizo que algunos pensaran que era posible resolver este pleito en primera vuelta, cosa que estuvo cerca, estuvo a un punto y tanto. La sorpresa fue la gran votación de Bolsonaro, Claro. porque eso sí nadie la pronosticó en la magnitud en que se dio. No fue estrecho el resultado, como se ha dicho. Yo por lo menos creo que en las elecciones contemporáneas 5 puntos de diferencia en general, si uno mira el escenario mundial electoral, es una ventaja clara, pero inesperada. Pero le daban en torno a 35% y finalmente evidente, 43%. Porque tuvo 8 o 10 puntos por sobre todos los pronósticos. Y en ese sentido, con Bolsonaro, todos los pronósticos se equivocaron y con Lula no se equivocaron. Ahí hay un tema para los encuestólogos. ¿Por qué
se registró muy bien una votación y no la otra, porque en otras elecciones todos los pronósticos se equivocan, pero aquí uno funcionó y el otro no funcionó, y esa es la sorpresa. Y lo otro, que yo creo que es importante desde el punto de vista político, es que Bolsonaro, después de 4 años de haber sido alguien que llegó muy desde fuera de la política, logra consolidar en torno a su liderazgo una fuerza electoral que no tenía, relativamente no homogénea, pero con mucha gente que adhiere completamente a su liderazgo, y adquiere en un país federal como Brasil la conquista hasta ahora de varias gobernaciones importantes, como la de Río, como la de Minas Gerais, y algunas que podría ganar en segunda vuelta. Y eso introduce un cambio muy significativo, a mi juicio, en el cuadro político brasilero para el próximo tiempo. Muy bien. Fernando Schmidt, preguntarle a usted lo mismo, ¿cómo interpreta lo que fue en estas elecciones en Brasil el fin de semana? Con la sorpresa, digamos, que fue Bolsonaro. ¿Qué pasó con la encuesta, a su juicio, también? Que se equivocaron, al menos respecto al pronóstico que le daban a Bolsonaro, digamos. ¿Y qué pasó? Pepe Out, por ejemplo, decía en el Libero que esto demostraba que había un voto oculto, que era religioso, conservador y muy demandante de orden, que era el que finalmente terminaba votando por Bolsonaro. ¿Cómo lo interpreta? Magdalena, en primer lugar, estoy oyendo muy mal, pero de todas maneras, de acuerdo a lo que he alcanzado a escuchar de tu pregunta, la respuesta sería la siguiente. Uno, yo coincido con lo que ha dicho Jaime y también Pepe, esos son diagnósticos, hay un voto útil que tal vez se explicaría mucho por algunos elementos que han ocurrido recientemente. Por un lado, el hecho de que mucha gente no quiere contestar encuestas porque arriesgan una opinión y que tal vez no es la opinión políticamente correcta o pensarán. Eso es una interpretación mía, evidentemente que no tengo una constatación sobre eso, ¿no? En segundo lugar, creo que también hay un elemento que tiene que ver con el progreso, es decir, en estos momentos, gracias a políticas asistencialistas de transferencia de renta, como es el caso de Auxilio Brasil, la gente se siente mucho más confortable y por lo tanto le están dando un apoyo a ese gobierno o a ese presidente. También hay una baja en los índices de cesantía y mejores perspectivas económicas, ¿no? Se está moviendo la economía brasileña. Pero nada de eso todavía sería suficiente. Pienso que los resultados, y en esto voy a citar a Lauro Jardim, que es un columnista de O Globo, y que decía, el bolsonarismo ya no es más un fenómeno electoral, es un fenómeno social. Es decir, durante este tiempo se encarnó un bolsonarismo dentro de la sociedad brasileña y no ha sido adecuadamente medido. Por lo tanto, creo que hay un desafío para todo el mundo de las encuestas importantes. Ya. Y ese fenómeno de Bolsonaro, ¿cómo lo califica usted? Porque, claro, ha sido muy criticado por su gestión, por ejemplo, durante la pandemia, Bolsonaro. Pero ¿cómo es vista la figura, digamos, de Bolsonaro al interior de Brasil? Porque claramente estas elecciones sorprenden con eso. Y también, claramente tiene un apoyo de su electorado más conservador, un voto de los evangélicos también. El negocio agrícola también lo apoya Bolsonaro. ¿Qué es lo que pasa con Bolsonaro y cómo es visto él al interior de Brasil, digamos? Claro, Bolsonaro es visto por la élite en general, en el mundo entero, digamos, como casi un terrorista de derecha. Es decir, así es como ha sido juzgado por la prensa en el mundo entero. Sino desde Brasil, sin embargo, la situación es distinta. La situación es muy diferente. Y básicamente hay un bolsonarismo anclado en las capas más pobres de la sociedad. Esas capas son conservadoras, no necesariamente. Esas capas están buscando, obviamente, un progreso económico. Están buscando al mismo tiempo seguridad, ¿no? Bolsonaro con su lenguaje muchas veces muy brutal, ¿no? Un lenguaje agresivo, un lenguaje que llama la atención en el mundo entero, sobre todo desde el punto de vista republicano, ¿no? Se da a entender, se da a entender.
La pandemia fue un manejo para todo el mundo, fue un manejo desastroso. Sin embargo, es curioso que el ministro que peor lo hizo desde el punto de vista de la opinión pública, resultó tener la mayoría, el ministro de Salud, ¿no? El general Pazuello, logró obtener la primera mayoría en Río de Janeiro. Es decir, nosotros todavía no sabemos bien interpretar, ¿no? Otro articulista decía, bueno, la sociedad brasileña también se ha privatizado, le gusta el esfuerzo personal, el esfuerzo propio, y por lo tanto, en ese sentido, los eslogans o el mero asistencialismo no Pero, resuelve los problemas. Fernando, ¿cómo explica este voto silencioso, oculto o incómodo de los mismos brasileños que no se refleja en la encuesta y que finalmente votan, digamos, por Bolsonaro? Yo creo, voy a arriesgar una hipótesis. Yo creo que es un voto de sentimientos. Es un voto de sentimientos y no es un voto muchas veces muy poco informado, pero de sentimientos y no un voto de pensamiento. Ya. Jaime. Yo estoy de acuerdo en que el fenómeno de Bolsonaro se constituye en Brasil como un fenómeno sociocultural, yo diría yo, no puramente político y relativamente nuevo. Y habría que ver exactamente qué expresa, cómo es visto en Brasil Bolsonaro. Yo lo primero que diría es que Bolsonaro es una figura política completamente divisiva. Hay un 48% por lo menos de los brasileños que lo encuentran una amenaza a la democracia, que encuentran que es una figura que tiene una ideología, en fin, yo no diría conservadora, autoritaria, misógina, y por tanto es visto como una amenaza. Eso permitió que Lula, creo yo, llegara al 48%. Ese voto Lula no es solamente el PT, que fue muy exagerado, no es solamente la izquierda. Lula fue como vicepresidente, una de las grandes figuras de la centroderecha brasilera, que era Alckmin, que fue gobernador durante muchos años de São Paulo, que fue contendor de Lula en una elección presidencial. Es como si aquí hubiera ido, no sé, Piñera con la Michelle Bachelet en una fórmula presidencial, por poner, claro, porque Piñera es una figura de la democracia más bien liberal, por así decir, ¿cierto? Entonces, eso es toda la intelectualidad, todos los artistas estuvieron con Lula. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué una parte tan sustantiva del pueblo brasilero, de los ciudadanos simples y corrientes, apoyan a Lula? Esa es la pregunta que hay que hacer. Eso va mucho más allá de las encuestas. Solamente un matiz con Fernando. Lula hizo un gran esfuerzo durante el último tiempo por esto de Apoyo Familia, que era un programa de apoyo directo a los más pobres. Yo creo que pensando... Curiosamente, ese programa terminaba en diciembre, o sea, era un programa justo electoral. Se pensaba que eso iba a permitir revertir o favorecer a Bolsonaro en la parte más pobre de Brasil, que es el nordeste, que es una fortaleza histórica de Lula, es de ahí. En el nordeste ganó Lula en todas partes. Y Bolsonaro ganó en Río, tuvo una gran votación en São Paulo, ganó en el sur, que es la parte más desarrollada del país, ganó en el centro oeste, que es la parte más activa de la agroexportación. No ganó Bolsonaro en las partes más, entre comillas, atrasadas y pobres del país, un país muy dividido geográficamente. Entonces yo creo que es un fenómeno primero urbano, son masas urbanas, de trabajadores precarios, no extremadamente pobres, con valores culturales bastante tradicionales, por ponernos de alguna manera, con todos los temores que provocan las situaciones complejas que viven nuestras sociedades, empleos inseguros, a veces hay empleo, pero es inseguro, se pierde el empleo, las amenazas a la seguridad, o sea, los temores de sociedades muy en crisis. Yo creo que el bolsonarismo apela sobre esos sentimientos.
es un fenómeno mundial, porque estos fenómenos neoconservadores, yo casi los llamaría, no son culturas muy democráticas. Lula no tiene maneras democráticas. Atacó al Tribunal Supremo, acusa al Tribunal Electoral de que le va a robar la elección. Es una figura muy confrontacional y da respuestas simples, da respuestas simples a temas complejos, y la gente a veces no entiende por qué este mundo anda tan mal. Y llega un señor que le dice, mire, yo le aseguro que voy a defender la familia, que voy a defender el orden, que voy a permitir que usted se arme si quiere defenderse usted, y en fin, y voy a dar orden, la apelación al orden, y es cultural, y es muy cultural. Pero de todas maneras estas elecciones fueron mucho más que solo presidente, también fueron parlamentarias y de gobernadores, sí. Y de hecho ahí la derecha con el Partido Liberal obtuvo, sí. Que el Partido Bolsonaro, sí. La bancada más numerosa del Senado con 14 escaños, 6 más de los que tenían, ¿no? También sí, en la Cámara de Diputados. Evidente, porque si uno vota por un presidente así, el 43% tiende a votar, que es lo otro que viene, el cambio que viene, y es que la gente votó mucho por figuras, lo decía Fernando, por figuras muy asociadas a Bolsonaro. Votaron por gente como él. Y por eso mucha gente que estuvo en el gobierno. Claro, y la derecha más tradicional, o centro derecha, que representaba la Tebet, la candidata a presidenta que sacó el 4,5% del movimiento del MDS, Movimiento Democrático de Brasil, que hace años era el partido más fuerte de Brasil. Ella sacó el 4,5%. O sea, un pueblo, una parte del pueblo que votaba centro derecha, más tradicional, más liberal, menos confrontacional, hoy día esos sectores sociales votan esta figura personalista, autoritaria, y gente como él en muchas partes del Brasil. Ya. Fernando, ¿cómo lo ve usted? También llevándolo al tema parlamentario, digamos, o sea, sí. No solamente el tema presidencial, no solamente la figura de Bolsonaro. Está bien, es decir, yo concuerdo con Jaime, pero aquí mi observación sería la siguiente, es que son dos candidaturas confrontacionales, son dos sistemas que están viendo, no solamente una, por supuesto que en el lenguaje Bolsonaro es bastante más agresivo. Y lo otro que habría que observar es que en esa división, incluso el editorial de Estado Sao Paulo dice, estamos eligiendo en las peores condiciones que nosotros deberíamos de estar situados, es decir, estamos entre dos candidatos que tienen altas tasas de rechazo. Eso no nos olvidemos. Frente a la Cámara y el Senado, nadie previó que el bolsonarismo podría movilizar una cantidad tan sustantiva de votos. Es decir, un partido creado recién en el 2006, o sea, ayer, como el PL, ¿no? El Partido Liberal, obtiene de repente prácticamente 0 escaños en la Cámara de Diputados a 99. ¿No? Nadie podría haber previsto una cosa así. Nadie podría haber previsto y eso es desde el momento en que Bolsonaro y este fenómeno, digamos, que se ha producido junto a él, se presenta como miembro de este partido político. Ahora, la Cámara, el bolsonarismo duro está representado básicamente ahí, pero no exclusivamente ahí. También están otros partidos como União Brasil, ¿no? Que es una unión de partidos del ex partido de Bolsonaro, con el cual se presentó en las elecciones del 2018, ¿no? Más el DEM. Entonces, Unión Brasil es el tercer partido más importante de la Cámara. Uno podría colegir de que esa fusión de partidos, básicamente de derecha o centro derecha, están también dentro del bolsonarismo. Luego, el cuarto partido es el Partido Progresista, ¿no? Que es un eminente partido del centrado y con el cual también va a haber un bolsonarismo muy alineado. Es decir, van a estar muy alineados con un Bolsonaro en caso que Bolsonaro llegue a ganar una segunda vuelta, lo cual no es tan claro, no es para nada claro, porque hay que movilizar, digamos, un electorado que es bastante mayor que el que tiene que movilizar el expresidente Lula, que está apenas a 1,5 puntos de ganar la mayoría absoluta.
¿Y qué creen que va a suceder ahora de cara a la segunda vuelta, el 30 de octubre, digamos, de cara al balotaje? Si podría finalmente Bolsonaro terminar remontando a Lula después de lo que sucedió. Ahora, ¿eso es una posibilidad? ¿Está abierta esa posibilidad o no? ¿Cómo lo Bueno, ven? o sea, bueno, la vieja sabiduría dice que las elecciones se definen cuando se cuenta el último voto, entonces nadie puede asegurar, digamos, qué va a ocurrir. Yo tengo la impresión, pero es una impresión que tendrá que ser corroborada, que lo más probable es que gane Lula, por dos razones, digamos. La primera es que ahora, parto de la base que el voto Lula y el voto Bolsonaro son votos muy duros. No creo que hayan cambios. O sea, después de esta campaña la campaña sí fue confrontacional. Otros, ¿quién es más confrontacional o no? Yo tengo la impresión de que el frente que logró generar Lula es un frente mucho más moderado que el de Bolsonaro. Pero los dos deberían disputarse ahora los votos del ya, centro, entonces ¿no? ahora y quedan 9 puntos, 8 puntos, que bueno, los votos no son de nadie, que esta vez votaron por Ciro Gómez y por la senadora Tebet. Yo tengo la impresión de que la senadora Tebet tiene que definirse. Mi impresión es que más bien va a apoyar a Lula por distintas razones. Y Ciro Gómez es una incógnita. Que Tebet apoye a Lula no significa que todos los votos de Tebet van a ir a Núñez, porque Tebet es más bien centro-derecha y hay gente de centro-derecha que es muy antilulista. ¿eh? Pero como necesita 2 millones de votos uno y 7 el otro, yo tengo la impresión de que lo que es más probable es que gane Lula. El gobierno va a ser complejo, porque yo en eso estoy de acuerdo con Fernando. El bolsonarismo, que pudo aparecer como un fenómeno personalista, ocasional, que podía ser una excepcionalidad en Brasil, tengo la impresión de que se constituye como una fuerza cultural y política con fuerte presencia en el Congreso, en algunos gobiernos de los estados, que seguramente, por tanto, en la próxima elección municipal, en 2 años más, va a tener también el gobierno de varias prefecturas. Y O sea, por tanto, si gana Lula le va a tocar un Congreso en contra, de derecha. Difícil, pero lo fundamental que gane es que se instala en Brasil una fuerza política y un liderazgo muy carismático. Yo lo encuentro muy peligroso para la democracia, pero esa es una opinión personal, y que va a ser, no sabemos cómo se va a comportar en este nuevo cuadro. También para Bolsonaro tiene desafío. Si quiere ganar segunda vuelta, creo que tiene que moderar un poco su discurso. ¿Bolsonaro o ambos? ¿O Lula y Bolsonaro? Yo no veo cómo lo modera más Lula, porque Lula lo moderó mucho en esta elección. O sea, el Lula de esta elección no es el mismo Lula de la otra. Aunque para mucha gente sea el mismo, dentro y fuera de Brasil. Cuando yo decía, lleva un adversario de vice. Pero en ese sentido Bolsonaro tendría más que ganar si es que puede moderar el discurso y ganar los votos de centro. Bueno, entonces, creo que esa disputa, porque también eso que es voto de centro, hay gente que el centro casi en este espacio no existen antilulistas y antibolsonaristas. Y esos 7%, 10% no le gustó esa definición. Pero fueron pocos. Entonces no es un gran centro el que hay que ir a conquistar, son 9% de gente que no les gusta ninguno de los dos. ¿Cuál va a ser para ellos el mal menor, por así decir? Esa es la pregunta, es la incógnita, que es difícil resolver. Fernando, ¿tú también crees que las mayores posibilidades se las lleva Lula o podría eventualmente Bolsonaro remontar? ¿Y cómo ves este voto de centro, digamos, esa gran incógnita que plantea Jaime? A ver, yo coincido con que las mayores posibilidades están en el campo de Lula, obviamente. Es decir, basta ver a un candidato alcanzado el 48% de fracción de votos, es decir, le cuesta menos poder arrastrar votos que provienen del... Pero no hay que olvidar algunos elementos que hacen más compleja una afirmación de esta naturaleza. La primera es que no votó un 20% de la población, es decir, ¿cuánta población podría verse inducida a votar en la segunda vuelta? Esa es la primera incógnita. La segunda, ¿qué posición va a tomar un Bolsonaro? Voy a tomarlo desde el punto de vista Bolsonaro, no necesariamente porque coincida con él, pero quiero verlo desde esa perspectiva para que el debate, para enriquecer esta conversación.
En segundo lugar está cuánta moderación se puede obtener de un presidente de la República que ha demostrado que la inmoderación, ¿no? Ha sido su leitmotiv, su caballo de batalla, y hay personas dentro del bolsonarismo, como su propio hijo Carlos, que pretenden hacer de la inmoderación, de un lenguaje aún más duro, ¿no? El caballo de batalla para conquistar votos. En tercer lugar, eso contrasta con otra opinión del presidente del Partido Liberal, que dice, pero por ningún motivo, lo que hay que hacer ahora es ser republicano, es apelar a la moderación, es conquistar el voto de una mayoría muy grande de brasileños que no quieren pronunciarse y que sí se pronunciarían a lo mejor si usted tiene un lenguaje moderado. ¿Cómo moderar a Bolsonaro? Muy difícil. En tercer Ya. lugar, creo que también Bolsonaro está apelando a lo que es el voto del estado de Minas Gerais. Es un estado en el cual gana Lula, es el segundo colegio electoral más importante de Brasil y donde antiguamente él había ganado. Entonces, él había superado a Fernando Haddad en la elección del año 2018. Entonces, hacer un pacto con el gobernador de Minas Gerais, que es una figura política en ascenso, una persona que representa valores más bien liberales, ¿no? Una estrella de partido Novo, el partido liberal por excelencia de Brasil. Entonces, hacer algún pacto con él con el objeto de poder focalizar su elección en ese estado y también en Sao Paulo. Mm. Y también en Sao Paulo, Sí. aumentar la votación en Sao Paulo. Dejar un poco de lado, no dejar del todo de lado la votación en el Nordeste, donde le fue mal, donde ya se sabía que le iba a ir mal, donde hizo un enorme esfuerzo, pero no ha sido suficiente. Ya. Por ahí sería lo de Bolsonaro. Y cómo pactar, obviamente, con el MDB, ¿no? Donde un papel muy importante lo tiene el expresidente Michel Temer, ¿no? Que ha sido siempre el articulista del MDB por excelencia, junto, naturalmente, en este caso, con Simone Tebet, que sacó una mayoría, una cantidad importante de votos, aunque, como decía Jaime antes, el MDB ya no es el partido que fue. Ya. Fernando, Jaime, los quiero llevar a otro tema para ir finalizando, por tiempo, digamos que es el tema del embajador de Chile en Brasil, que bueno, en su momento el gobierno, digamos, quería que fuese Sebastián de Polo, pero han pasado cerca de 7 meses y todavía no tenemos embajador en Brasil. Preguntarles por ese tema, digamos, porque además Brasil es socio clave para nosotros, un socio comercial, de hecho, bueno, el principal socio comercial de Chile en la región. ¿Cómo ven esta situación y cómo explican que todavía el gobierno de Gabriel Boric no logra un consenso para designar un embajador, un agreement? O sea, ¿por qué no se cambia de nombre, no se busca otra estrategia? ¿O se puede esperar hasta el cambio de gobierno, digamos, hasta que asuma eventualmente Lula, como muchos piensan, para contar recién con un embajador de Chile en Brasil? ¿O qué está, no? El gobierno está esperando lo que tiene que esperar cualquier gobierno. Es que le expliquen por qué no le dan el agreement al embajador que se ha propuesto. El que tiene que dar explicaciones aquí es Bolsonaro, ¿No cree que el gobierno debiese proponer otros nombres? Yo creo que no. Es un gesto claramente inamistoso, es un gesto que no corresponde con el nivel de las relaciones. A pesar de Tiene que, que ver con un presidente como Bolsonaro, además que ha hecho de la intervención política en América Latina una característica. Atacó a Petro, en fin, su campaña aquí, en fin, es confrontacional Bolsonaro. pero a pesar La de situación declaraciones de la De situación, Polo que eran anti-bolsonaristas, en el fondo. bueno, se propuso el embajador, no se dio el agreement, no se ha explicado el agreement, yo creo que es un gesto inamistoso del Brasil, y yo tengo la impresión, tiene que conducir las relaciones internacionales el presidente. A mí no me parece que hubiera sido tan obvio haber propuesto otro nombre. Ahora, Ya. yo encuentro que no es bueno que no tengamos embajador en Brasilia. Creo que la respuesta del gobierno de Chile ha sido bastante prudente, no se ha escalado ningún conflicto.
Y yo espero que esto se resuelva, digamos, en cualquier circunstancia. Ahora, verá el gobierno chileno si hace una nueva propuesta o demás. Pero hay que poner esto en el contexto. O sea, Brasil, que jugó desde la redemocratización un papel muy importante de desarrollar la integración latinoamericana, la buena vecindad, y eso con gobiernos de centro derecha como el de Fernando Enrique Cardoso, de más de derecha como el de Temer. Yo fui embajador con Temer, que salió después del impeachment. Eso fue completamente roto por Bolsonaro. Bolsonaro confronta no solo en Brasil, sino que confronta también en América del Sur. Y eso ha hecho que durante los últimos 4 años la presencia internacional de Brasil, que es un gran país, ha sido prácticamente nula. Ya. Fernando, preguntarle a usted lo mismo. ¿Cree que hay que esperar hasta octubre, digamos, hasta el 30, de cara al balotaje para recién definir quién va a ser el embajador de Brasil? ¿Cómo ve la respuesta que ha tenido el gobierno de Boric y también la respuesta del gobierno brasileño en este tema? Yo discrepo, Jaime, en una cosa. Yo creo que con Brasil siempre hay que tener una embajada absolutamente completa funcionando, incluyendo el embajador. Es cierto que existe un presidente de la República que es confrontacional y que no trepida en decir cosas desagradables de otros presidentes. Pero eso no le ha impedido, por ejemplo, a Alberto Fernández tener un embajador en Brasil de primerísimo nivel que ha hecho una relación con Argentina extraordinaria. Mandó ni más ni menos a Daniel Scioli, ¿no? Un connotadísimo peronista, fue candidato a la presidencia de la República. Es decir, ese es el embajador de Argentina en Brasilia. Lo mismo el gobierno peruano tiene a un embajador de carrera, ¿no? Desde toda la vida, y las diferencias entre ¿cómo se llama?, el presidente Castillo y el presidente Bolsonaro son evidentes. Eso no ha impedido que Bolsonaro y Castillo se hayan reunido en la frontera brasileña y hayan acordado un programa conjunto. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y lo deberíamos haber hecho ya hace mucho tiempo, ¿no? Por sacar el nombre muy respetado por lo demás, del señor de Polo, y colocar a una persona que pudiera pudiera agregar y pudiera plantear un programa que esté de cara al futuro, a los próximos 10 años de la relación entre Chile y Brasil. O sea, ¿cree que fue un error de parte del gobierno de Boric no proponer un nuevo acuerdo, digamos, o un nuevo nombre? El lenguaje en diplomacia es muy claro. Cuando hay un silencio, cuando no se dice nada, se está diciendo que no. Y yo creo que fue un error, porque es el principal articulador político en América del Sur. No nos engañemos, en América Latina, ¿no? Realmente tenemos una agenda bien poderosa, que no se limita a lo económico. Yeah. Tenemos el tema del hidrógeno verde, Jaime participó mucho en eso también, en lo que es los corredores bioceánicos por el norte de Chile, que le interesan a Brasil y que son una fuerza importante. Tenemos, el cable transpacífico. Hay muchas cosas que no tienen color político, ¿no? Y que van mucho más allá de las inversiones chilenas o del comercio entre los dos países. Muy bien, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a los dos por esta conversación sobre las elecciones en Brasil. Muchas gracias, Fernando Schmidt, por conectarse desde España, como decía, para conversar en estos momentos con nosotros, con el Líbero. Muchas gracias, Jaime Gazmuri, por venir hasta acá al estudio a participar de esta conversación. Muy bien, muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo a los dos. Muy bien. Saludos, Fernando, a la distancia. Salud. Muy bien. Lo mismo a ti, Jaime. Un abrazo grande. Y gracias a la Red Líbero y gracias a todos por quienes se sintonizaron y nos escucharon en este especial Mirada Líbero. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.